Volemos, primero de todo, agradecer a l'Associació per a l'Estudi del Moble que nos haya acogido para hacer este 360 grados sobre la butaca Torres Clavé o la butaca Gatpa, que ahora empezaremos a ver las diferencias. También al Centro de Recursos para el Aprenentatge e Investigació de la Universidad de Barcelona, que nos ha cedido este espacio, que es el Pabellón de la República, que proyectaron la Casa y Ser para la Exposición Universal de 1937, y es un sitio muy especial porque en este pabellón, cuando se construyó en París, estuvo situada unos cuantos ejemplares de esta butaca. Está situada en el patio que tenemos aquí mismo, y por eso hemos pensado que era un sitio muy adecuado para hacer esta presentación. También quisiera agradecer a María José Balcells, que fue la chispa que encendió la mecha para hacer este 360 grados. Desde Moplas 114 siempre hemos defendido el patrimonio cultural, histórico de diseño temporal. Desde su fundación, los dos fundadores, José María Masana y José María Tremoleda, han defendido que los muebles atemporales, que son los que perduran en el tiempo, son los que finalmente acaban teniendo, digamos, la categoría de clásicos. La butaca Torres Clavé forma parte de la colección de clàssics de Mobles 114, que es un catálogo que desde Mobles 114 quiere promover la recuperación de producto, de mobiliario, de piezas, objetos, que aunque hayan sido diseñadas hace muchos años, creemos que tienen un valor actual y que todavía son vigentes en el mercado. Con lo cual intentamos rescatar estos diseños que pueden tener muchísimos años, que están olvidados o que ya no se fabrican, y conseguir los derechos para reproducirlos y llevarlos al mercado para que sean accesibles para el público. Desde sus orígenes, José María Masana y José María Tremoleda siempre han tenido un compromiso con estos valores de rescatar objetos clásicos, icónicos, que pertenecen a la memoria cultural de nuestro país. La butaca Torres Clavé, de la que hoy vamos a hablar, en un principio fue diseñada o fue producida por el GATPAC. El GATPAC, como muchos sabéis, es un movimiento de arquitectos modernos de los años 30 que reivindicaban un tipo de arquitectura más actual, más moderna, que a la vez también hicieron el MICBA, que era una tienda de muebles que estuvo en Barcelona, en el Paseo de Gracia, en la que promovían los muebles que ellos consideraban que podían ir a sus edificios. Y la butaca Torres Clavé, que inicialmente se llamaba butaca Gatpac, fue diseñada por este grupo de arquitectos, entre los cuales se encontraba José María Torres Clavé. La primera fecha en la que consta la butaca es diseñada en 1934, y, como decía antes, en 1937 se puso en el Pabellón de la República en París. En 1987, Masana y Tremoleda se pusieron en contacto con los herederos de Torres Clavé para poder producir esta butaca en la que estoy sentado. Las primeras butacas se fabricaron en madera de arce y el tejido era con Enea, esto en el año 97. Posteriormente se hicieron con madera de cedro y también Enea. Después se hicieron con roble y cuerda vegetal, con un tejido que es parecido al que vemos en estas imágenes. Y finalmente, actualmente, digamos, la fabricamos en madera de roble y con un tejido de cuerda de papel. Estos cambios en la madera y la forma de tejer la butaca durante estos 34 años son los naturales de producir una butaca,
se adaptan a las necesidades o a las tendencias que hay en cada momento y también por cuestiones productivas, sobre todo en la cuestión de embogar o de tejer la silla. De los embogados o los encordados siempre hemos tenido dificultad de encontrar artesanos, sobre todo en la primera etapa en que hacíamos ENEA, porque hacer el respaldo de esta butaca a dos caras, porque la cara posterior se ve, no todos los artesanos se atrevían a hacerlo. Otra de las dificultades también es el conseguir la materia prima. La ENEA ya no es un material que se usa habitualmente, con lo cual ya hace años decidimos que en lugar de hacer ENEA haríamos cuerda vegetal, que conseguíamos de distintos sitios, pero tampoco era un material muy fácil de encontrar, hasta que finalmente en la actualidad lo hacemos con cuerda de papel, que es un proceso industrial que es muy uniforme, que nos permite tener la materia prima sin dificultades. También el tejer con cuerda vegetal, con la cuerda de papel que hacemos actualmente, es un trabajo que, aunque es artesano, no requiere el conocimiento que requiere la ENEA, que, como decía antes, hacer un asiento es relativamente fácil de encontrar, pero un respaldo tiene sus dificultades. En estos 34 años de fabricación de la butaca ha habido cambios en la parte de la estructura, en la parte de la madera. Hemos observado, no solo en las que nosotros hemos producido, sino también en butacas que hemos podido ver que han sido fabricadas en los años 50, 40, 60, que la parte más débil de esta butaca es precisamente la unión del respaldo con el brazo. Esto, que es una unión en carpintería que tiene su dificultad, nosotros hemos hecho algunos cambios en la digamos, original, luego hablaremos de esto de la pieza original, y empezamos subiendo la traba que hay detrás, que en principio estaba en el mismo nivel que las dos laterales, porque así conseguíamos un poco más de fuerza en el encolado, porque no coincidían las mechas interiores. Pero todo y hacer este pequeño cambio, siempre había dificultades en la unión del brazo y el respaldo, porque la fuerza que hace el respaldo es muy fuerte. Con lo cual, a partir de, no recuerdo los años, pero no hace tantos, igual 2014, decidimos hacer un cambio en la butaca y hacer una unión mecánica. Esta unión mecánica consistió en hacer unas piezas metálicas que unen el respaldo y el brazo, y también unas uniones mecánicas en los dos travesaños laterales, para así darle una fortaleza, la máxima fortaleza a la pieza, para que no se desencole y no tenga movimiento. No hace mucho la Fundación Pilar Juncosa y Joan Miró de Palma nos llamaron porque en el taller de Miró, que es un taller que construyó precisamente SER para Miró en Son Boté, en el taller hay una butaca de estas y nos preguntaba si era la original. Fuimos a verla con unas notas sobre la posible originalidad de la butaca, que luego veremos en algunas imágenes, y la butaca era un poco más pequeña de la que tenemos actualmente, pero en cambio vimos una unión del brazo y el respaldo muy curiosa, ¿no? Era una unión mecánica, pero no metálica como la nuestra, sino como un encaje de madera que evitaba que la fuerza que hace la espalda en el respaldo tuviese mucha fortaleza. Luego averiguaron los de la Fundación Miró, que esta butaca la encargó SER al taller Juncosa. El taller Juncosa era un taller de la familia de la mujer de Joan Miró, que hacía muebles. Y como esta butaca está inspirada en butacas de las Islas Baleares, entiendo o deducimos que
ebanista o el carpintero que hizo la butaca conocía muy bien esta pieza y sabía que el punto débil era esta unión y hizo un encaje para que fuese más fuerte. Ahora pasamos un poco a cuestionar o a preguntarnos más bien lo de si una butaca Torres Clavé o una butaca Gatbach es original o no. La primera cosa es que cuando el Gatbach y la tienda de muebles, el Mitba, pusieron esta butaca, ellos como colectivo tenían una voluntad explícita de no firmar con autoría individual las piezas que diseñaban. Por eso, digamos que no tenían un autor con un nombre definido. Parece claro que esta pieza la diseñó Torres Clavé. De hecho, nosotros reproducimos la butaca a partir de una pieza que tenía el hijo de Josep Torres Clavé. Hay que recordar que Torres Clavé murió muy joven en el frente del Ebro, en la Guerra Civil, pero su hijo Raimon tenía una butaca en su casa. Hay también unos dibujos que constan en un libro sobre Torres Clavé editado por Santa Cole, que hay unas cotas con las medidas principales que tampoco se ajustaban a la butaca que tenía Raimon Torres. Nosotros decidimos, en este caso Massana y Tremolera decidieron que lo que haríamos sería reproducir la que tenía Raimon Torres porque era una pieza quizá un poco más generosa en medidas y quizá un poco más estéticamente más bonita. A lo largo del tiempo hemos ido viendo distintos modelos de esta butaca. Como inicialmente no había un fabricante, como podía ser Tonet en los años 30, que fabricaba sillas, el Mitba desapareció después de la Guerra Civil, y esta butaca, que no tenía además, digamos, unos derechos de autor claro, suponemos que fue fabricada por distintas fabricantes o carpinteros o encargado por arquitecto, como en el caso que contábamos de ser, y hay muchas variantes. Nosotros mostraremos algunas de ellas para que se pueda ver. Una de las butacas es la que está fotografiada en el pabellón en el 37, en esta reproducción que estamos hoy, que podemos observar que es muy parecida a la que tenemos aquí, aunque el travesaño de la parte posterior está a la misma altura que los travesaños laterales. Hay una butaca también distinta que está puesta en una casa de Ibiza hecha por Germán Rodríguez Arias, en la que no sé por qué motivo Germán Rodríguez Arias o el carpintero que la hizo, el brazo o el montante del brazo, en lugar de estar en esta altura, está a media altura. Podemos ver una foto. Luego hay unas butacas en la casa de Josep Llorens Artigas, el ceramista que trabajó muchas veces con Miró, y luego esta que comentábamos del taller Miró, que tiene este encaje de madera tan peculiar. De todas estas diferencias de estas butacas a lo largo de estos años, mucha gente nos pregunta, a veces nos pone en contacto con nosotros para preguntarnos si es una original. Y nosotros nos preguntamos, y por eso estamos aquí, y agradecemos a la asociación que nos acoja, si realmente hay una original en un diseño industrial. Aunque sea una pieza que tiene una parte de artesanía, actualmente esta butaca, la parte de madera, se está haciendo con maquinaria actual, con control numérico, etcétera, con lo cual forma parte además de un catálogo de diseño de producto, de diseño industrial de una empresa que fabrica muebles, y evidentemente los muebles a lo largo de los años se van mejorando y se van cambiando y se van haciendo versiones distintas. Por eso no sabemos si una pieza es original o no. Lo que sí sabemos es que hay algunas medidas de un plano hecho, no sabemos si de Josep Torres Clavé o de su hijo Raimon,
eso se podría averiguar en el COAC, porque están los archivos, o si la que tenía el hijo de Josep Torres Clavé era original, fabricada en los años 40, en fin, hay una infinidad de variantes que lo que nos han hecho es ponernos en contacto con la asociación para lanzar esta pregunta y hacer estos 360 grados alrededor de la butaca Gatcpac o de la butaca Torres Clavé. Decir que a partir del 87 Mobles 114 decidió poner en homenaje a Josep Torres Clavé el nombre de butaca de Josep Torres Clavé y no butaca Gatcpac. Y voy a mostraros un poco las características que estábamos hablando de la butaca. Esta es la unión del respaldo con el asiento. Aquí no lo veréis, pero en la foto del vídeo sí, hay una unión mecánica. Y aquí detrás se puede ver también el tornillo que está alojado en una pieza de aluminio específica. Y aquí también podéis ver la diferencia entre esta altura y esta altura. No sé si se ve muy bien. La que tenía Raimon Torres estaba al mismo nivel, pero es más fuerte poder encolar en sitios distintos. También alguna de las diferencias con la butaca, con lo que se ve en la fotografía y también por el plano, era el grueso de este montante de aquí, que el nuestro es de 35 y creo que en el plano pone 40. Y algunas pequeñas diferencias como la salida, el ancho del brazo y también alguna medida distinta de 1 centímetro o 2 de ancho. Pero básicamente las diferencias entre ese plano y la original que tenía Raimon son estas que os he comentado.